Saludos amigos y amigas. Aquí tenemos un video para aprender a trabajar con fechas. Vamos a realizar cálculos de fechas. Excel tiene fórmulas de fechas, como usted puede ver aquí en las fórmulas. Excel tiene fórmulas lógicas de texto, fecha y hora, en matemáticas, financieras y un sinnúmero de fechas que la tiene todas seleccionada y organizada por rango. En las fórmulas de fecha y hora tenemos fórmula de año, fórmula de día, días laborales y un sinnúmero de fórmulas. Aquí está la de hora, la de hoy y demás. De manera que de estas fórmulas activas vamos a trabajar con algunas de ellas que son muy frecuentes y muy útiles en las empresas. Aquí yo tengo un listado de fechas de unos empleados, las fechas de nacimiento, y como usted puede ver, que acá tengo las fechas de nacimiento, acá arriba tengo la fecha de hoy, porque si le doy doble clic ahí, es la fórmula hoy, y siempre que abra el documento me va a traer la fecha del día. Entonces, aquí yo tengo una necesidad. Me dice el ejercicio, calcular los años restando la fecha de nacimiento en la fecha actual. Aquí yo tengo dos tipos de cálculo. Dice aquí, restando fechas, para que usted evalúe la diferencia y note cuál de los dos le trae el cálculo más exacto. Cuando es restando fechas, yo me voy a posicionar aquí y me dice calcular los años restando las fechas de nacimiento a la fecha actual. Yo hago una fórmula tradicional con el símbolo de igual aquí y yo digo a la fecha de hoy, que es la mayor, voy a la fecha de hoy, como está allá arriba, fuera de la línea de la matriz, la voy a fijar. Le voy a restar a esta fecha la fecha de nacimiento y le doy enter. ¿Qué me traes aquí? Un número que equivale a los días que hay entre estas dos fechas. Recuerde que cuando usted está haciendo cálculo entre fechas, las definiciones y características del uso de la hoja de Excel le dice que cuando usted calcula dos fechas, Excel le trae como resultado un número. ¿Qué es ese número? Equivalente a los días que hay entre una fecha y la otra. ¿Qué pasa? A mí me están pidiendo los años. Simplemente tomo esa fecha y la divido entre 365. Aquí debo establecer un privilegio de cálculos para decirle a Excel que me reste primero y que luego me divida entre el equivalente de días, año que yo quiero. Y divido entre 365. Me dice aquí que Joan Cepeda tiene 55.42. Voy a reducirle esos decimales a dejarlo solo en 2. Le doy aquí reducir decimales en los formatos de números y lo dejo en 2. 55.42. Si redondeo, queda en 55. Pero lo voy a dejar ahí con dos decimales. Bien, entonces aquí, cuando yo arrastro, me trae los años de los demás. Si lo quiero poner al centro, vengo aquí y lo pongo centrado. Ahí están los años con un decimal que dependiendo si es mayor que 5 le va a redondear al siguiente entero o si es menor lo deja en el entero actual. Mire la diferencia. Yo tengo ahí una resta entre dos fechas y la dividí entre el equivalente en año que es 365. Resté una de la otra y dividí entre 365 y ahí obtuve el año. Ahora bien, esto es una simple resta tradicional de fechas. Pero vamos aquí a calcularlo entonces. La segunda opción que me dice calcular los años, mes y días del año utilizando la fórmula si fecha ya oculta. Cuando se refiere a ya oculta es que ya esta fecha, esta fórmula, Excel, en Microsoft la han desactivado y no aparece dentro del listado de fórmulas. Yo escribo acá igual y escribo si fecha. Y mire que cuando inicio con el si, esa fórmula no aparece. Sigo escribiendo fecha y no aparece nada. Cuando abro el paréntesis
Debajo se me aparece sí fecha, así oculta, sin argumentos. Mire, ahí no tengo argumentos de funciones ni nada, de manera que no puedo utilizar la parte gráfica. ¿Qué es lo que debo hacer? El cálculo manual. Entonces, esta fecha trabaja tomando la fecha inicial, restando la fecha actual y usted poniéndole el formato en que usted quiere el resultado. En este caso, en años. Veamos. Fecha inicial, que es la mayor. Mi separador numérico, coma, punto y coma, perdón. Fecha final. Separador numérico de nuevo. Y el formato en que quiero ese cálculo. La fórmula lo que va a buscar es entre aquella fecha inicial y esta fecha de hoy. En años, abro comillas y pongo el formato Y, entre comillas, y cierro paréntesis. La fórmula dice, entre esta fecha y la de hoy, en años, ¿cuánto hay? Cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice 55. Y justo el 55 es igual al anterior. Pero ¿qué pasa? Yo necesito calcular cuántos días, cuántos meses hay en ese decimal que me dice .42 en el primer cálculo. Entonces aquí yo repito la fórmula y le digo que me dé el cálculo de los meses restantes entre esas dos fechas. Y repito la misma fórmula. Igual, si fecha, y lo escribo completo, cuando abro paréntesis es que me aparece la fecha. Y entonces le digo, desde esta fecha, separador numérico, hasta la fecha de hoy, y la fecha de hoy está afuera, debo fijarla. Separador numérico, entre comillas, en qué formato quiero este cálculo. Yo le voy a decir, yo lo quiero en el formato mes del año. Y como en inglés se escribe invertido, aquí no hay traducción. Lo escribo YM, entre comillas, porque son los meses restantes de esos 55 años. Entonces, cuando le doy enter, me dice 4 meses. Aquí usted puede evaluar que dice 55.42. Ya aquí yo voy calculando con las fórmulas y fechas 55 años, 4 meses. Y aquí voy a hacer el cálculo de ver cuánto es esos días. Repito la fecha, la fórmula. Sí, fecha. Abro el paréntesis y le digo la fecha inicial, mi separador, la fecha de hoy y la fijo si voy a copiar formato. Y ahora el formato, entre comillas, le digo entre los días y dame los días del mes. Como el mes es la M, que ya la había anterior, y la D de día, cierro comillas, cierro paréntesis. Usted puede notar que el formato lo estoy escribiendo invertido, porque ahí no hay traducción. Día mes es español, pero en inglés es mes día. Igual que el anterior era YM, porque el formato es año mes. Aquí me dice 19 días. Y mire que acá simplemente usted tiene un .42. De manera que aquí tenemos la fórmula ya en formato de años, meses y días. Aquí se me olvidó fijar la fecha de hoy que está afuera. Vamos a verificar en la del mes que esté fija, correcto. Y ahora yo tengo aquí año, mes y día desglosado de manera exacta entre una fecha de nacimiento y la fecha del calendario. Aquí están los tres y espero que usted pueda trabajar con facilidad mirando este video, realizando sus prácticas. Así que nos vemos en el próximo.